Tardes a todas y todas las personas que se van conectando de a poquito en la aplicación. Tuvimos algunos ajustes técnicos en el inicio de la clase. Eh, bueno, presentarles a la doctora Bárbara Jerez. Ella inicialmente, después le voy a pedir a Bárbara que nos comente un poquito, porque este es un curso de trabajo social y Bárbara también es Ya, trabajadora social, así que ahí voy a pedir cuando te presentes, que les cuente un poquito la historia de cómo te fuiste formando. ¿Ya? Eh, Bárbara bueno, es asistente social por la Escuela de Trabajo Social de la UTEM. También estudió una maestría en desarrollo rural en la Universidad Autónoma de Chapingo, en México, y un doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM de México, que es una de las universidades más grandes de Iberoamérica. Y Bárbara se dedica al tema de conflictos medioambientales o conflictos socioambientales desde que inició sus estudios de posgrado. Así que le dejamos toda la pantalla a Bárbara para que empiece este conversatorio. El conversatorio es una metodología que es... Jocelyn, silencie su micrófono, por favor. El conversatorio es una metodología donde ustedes van a ir dialogando con la profesora, van a ir conversando, van a ir intercambiando opiniones y se va a ir construyendo lo que nosotros queremos, que es un diálogo más que una exposición magistral, ¿ya? Que esa es la idea, ¿ya? Así que, bienvenida Bárbara y te dejo la pantalla toda suya. gracias Alejandro. Bueno, primero que nada es un gusto estar aquí, conversar entre colegas sobre una temática que nos afecta a todo el país, ¿no? Y a toda América Latina, en la cual he sostenido desde siempre que el trabajo social tiene muchísimo que aportar. Es un campo desafiante para nosotros, pero también es un cúmulo de oportunidades para contribuir a la justicia social a través de la justicia ambiental, ¿no? El bienestar socioambiental de las comunidades y de los territorios, que es algo que hoy día es tan necesario, ¿no? ¿No? En todo el país. ¿Ya? Así que un gusto aquí, más con la gente de Aconcagua. Bueno, ahí les voy a contar algunas cosas de por allá. Pero antes que nada quería saber ¿qué asignatura estamos aquí en este momento? Esto se llama Desarrollo Social Sostenible. Ah, ya, perfecto. Ya. Bueno, les cuento. Bueno, ya algo les adelantó Alejandro. Yo trabajo actualmente en la Universidad de Concepción, eh, en el Departamento de Sociología, y también soy investigadora sobre temas como ya adelantó Alejandro, me he dedicado a conflictos socioambientales y en estos momentos estoy en un proyecto de investigación que trabajamos temas de cambio climático y de cómo las comunidades locales cuidan sus bienes comunes, cómo cuidan los territorios y ver eso como una oportunidad para la gobernanza y para crear iniciativas colectivas, ¿no? Que permitan que los territorios estén en mejores condiciones medioambientales. ¿Ya? Y para eso van a nosotros las comunidades un aspecto crucial aquí. ¿Ya? Porque las comunidades tienen sus saberes, tienen sus conocimientos, su experiencia, el tejido social, y bueno, también sus visiones, sus cosmovisiones del mundo con los cuales la gente se relaciona con el territorio, y donde hay muchas iniciativas con las que cuidan el agua, con las que cuidan los árboles, los bosques, los cultivos, con las que cuidan el aire incluso, y también con eso se aportan elementos para el fortalecimiento de las comunidades. ¿Ya? Así que en eso estoy en estos momentos. Y cómo llegué a trabajar en temas medioambientales fue por una experiencia que yo tuve hace muchos años atrás, que estuve trabajando en un municipio de la Patagonia que está muy afectado por la minería, como es Chile Chico, donde hay un proyecto minero gigante de oro y de plata. Ya, de eso ustedes saben un poco en San Felipe, ¿no? Lo que significa eso. ¿Ya? Entonces nosotros en el municipio yo estaba trabajando en una Dideco, que es un trabajo muy tradicional dentro de nuestra disciplina, y nos encontrábamos que había mucha contaminación
de que se estaba como fragmentando las comunidades entre los que estaban a favor y en contra de la minera. Y aparte de eso también estaba llegando muchos problemas en cuanto a alcoholismo, drogadicción, se estaba desbordando el comercio sexual arraigado a la minera, ¿ya? Y entonces teníamos una sobredemanda social que estaba arraigada en torno a un extractivismo, a un megaproyecto que extraía ahí minerales a gran escala, ¿ya? Entonces, en nombre de encontrar trabajo, esto del progreso, del desarrollo, se estaban creando múltiples problemáticas, no solo ambientales, sino que también problemas sociales. Entonces yo desde ahí no empecé a meter, después me fui a hacer posgrados a México y quedé con esta preocupación, entonces empecé ahí también a profundizar qué es lo que estaba pasando y qué es lo que se estaba discutiendo a nivel latinoamericano. Entonces ahí llegué a un campo de investigación que se llama ecología política. ¿Ya? Si quieren ahí ustedes pueden googlearlo, pueden revisar. Y la ecología política es una corriente de pensamiento y también de acción que justamente discute la relación entre la sociedad y la naturaleza, las distintas visiones que hay del territorio y también cuáles son las alternativas que surgen desde las comunidades. Entonces es un campo que nos aporta muchos elementos teóricos, pero también mucha experiencia de los movimientos sociales para enfrentar estas situaciones, pero también experiencias desde las instituciones y desde las comunidades que van aportando ahí elementos para cómo enfrentar estos escenarios, ¿ya? Entonces, bueno, la idea de esto es, como decía Alejandro, irlo improvisando, irlo conversando. Si ustedes tienen comentarios, tienen preguntas ahí, vamos mirando y vamos tejiendo, ¿ya? Primero hay que entender creo yo, que en el trabajo social, cuando trabajamos en los territorios, sea municipios, sea los CEFAM, sea las gobernaciones, ahí Alejandro tiene experiencia en la gobernación, ¿no? Estamos en territorios donde hay mucha degradación socioambiental, o sea, territorios donde hay muchísimas problemáticas ambientales que están afectando la calidad de vida de los territorios. Entonces, las problemáticas asociadas al mundo comunitario están muy relacionadas con eso, ¿no? Como ya les mencionaba, lo que yo viví en la Patagonia, pero también hay otras problemáticas, ¿no? O sea, en términos de desigualdades sociales, mientras se crean ciertos empleos, se van quitando otros, sobre todo en la agricultura, en la ganadería, en el turismo, que suele ser afectado por las distintas problemáticas medioambientales, ¿no? Entonces, ahí en cuanto a los discursos de desarrollo que justifican todos estos megaproyectos que extraen la naturaleza a gran escala en torno al empleo, eso es bastante relativo a nivel local porque hay empleos que se potencian en torno a estas empresas, pero también los empleos locales, de las economías locales, que son las que más tienen el territorio, se a precarizar, ¿ya? Eso es algo muy evidente en nuestro país y concretamente en el Valle de la Concagua. Yo hace un par de años atrás estuve trabajando en la Universidad de Valparaíso y ahí estuvimos con las comunidades del Camino Internacional, ¿ya? Y ahí viendo todo lo que está pasando en torno a Codelco y en torno también a otro proyecto que hay allá de generación de energía, ¿no? Que son bastante antiguos, ¿no? Entonces, cómo eso también va tensionando a las comunidades, ¿ya? Y las comunidades tienen distintas reacciones frente a esos proyectos, ¿no? Esto hay que entenderlo desde la complejidad. Las reacciones nunca son en una dirección, sino que tienen que ser multidireccionales, ¿ya? Vemos que las comunidades frente a este escenario, por un lado, tienden a negociar con el Estado, con las empresas, ver compensaciones, ver de qué manera se puede mitigar el daño, pero también hay una creciente ola de movimientos socioambientales, ¿no? En los cuales las comunidades se oponen a la ampliación de proyectos que ya existen o se oponen a modificaciones que afectan al territorio, a obras públicas que también generan ahí daños, ¿ya? Y también exigiendo el derecho a la participación, el derecho al territorio y al bienestar social y ambiental en ellos, ¿no? También hay otros casos donde las comunidades empiezan a crear también alternativas a través de proyectos agroecológicos
a través de monitoreos comunitarios digamos, de sus bienes comunes, ¿no? También iniciativas de educación ambiental, que eso cada vez está mucho más fuerte, ¿no? Y también hoy día, sobre todo en el marco de la crisis hídrica que hay, también las comunidades están realizando muchas iniciativas para hacer más eficiente el uso de sus bienes, del uso del agua, del uso de los frutos de recolección, que es algo que estamos viendo mucho acá en la zona del Biobío, que hay muchas economías de recolección de frutales, de recolección de algas, de mariscos de orilla, y también de hongos de interior, que es algo que acá en el sur todavía existe, pero amenazado por el avance de las forestales, ¿no? Y que eso enmarca el escenario en el cual hoy día hay conflictos entre estas empresas con el pueblo mapuche. Entonces nosotros, como profesión, estamos en medio de estos escenarios, ¿ya? Y para entender estos escenarios hay que tener en consideración las trayectorias de las políticas públicas y del desarrollo del capitalismo en nuestros países. ¿Ya? Entonces, aquí no basta con entender esto en el marco del neoliberalismo, que abarca los últimos 40 años, sino que hay que irse más para atrás, ¿no? Toda la historia de América Latina respecto a la colonialidad, ¿no? A la conquista española, y después de otros imperios que llegaron a nuestros países y que el principal afán era extraer nuestros bienes naturales, ¿no? Los minerales principalmente. ¿Ya? Acá en Chile mucho arraigado los lavaderos de oro, en otros países la plata, como en Bolivia, en México, y así, ¿no? Y también desde la colonia empezaron a instalarse muchos latifundios que marcaron la historia social y económica de nuestros países, ¿no? Y estos latifundios también produciendo monocultivos para exportación con el mismo comportamiento que la minería, ¿no? Extrae para exportar y dejando a nivel local muchas problemáticas ambientales y sociales. Entonces, desde ahí ya se empieza a amasar en todos nuestros lugares un cúmulo de problemáticas socioambientales que hoy día llegan a una situación extrema. ¿Ya? Después, ya con los estados nacionales, con el fortalecimiento de los estados empresariales, de los estados desarrollistas, alrededor de 1950, 1960, empieza a surgir una ola de empresas estatales que también empezaron a crear problemáticas. Y ustedes allá tienen el caso emblemático de Codelco, ¿no? El sueldo de Chile. Pero ¿qué significa el sueldo de Chile también a nivel local? A nivel nacional trae regalías, ¿no? Trae muchos recursos para el país, para el poder central. Pero ¿qué particularidades trae eso en lugares como el Valle de la Concagua, en lugares como Calama, en lugares como Rancagua, el Teniente, ¿no? Y en otras partes más donde hay división de Codelco, pero también de otras mineras, ¿no? De la minería privada que es la que predomina en Chile, ¿no? Y cómo esas consecuencias ambientales están de la mano con consecuencias sociales que asumimos desde el trabajo social. Entonces ahí también hay muchas empresas públicas desde esa época de que ya están como profundizando esta degradación ambiental. Ya, en un momento en donde no existían legislaciones ambientales y que había mucho más descuidos, ¿no? También en el caso de Puchuncaví Quintero es emblemático para entender este proceso, ¿no? De cómo estas empresas se instalan ya en esa época, ¿no? Y después un cúmulo de 19 empresas creo que hay hoy día y que ya convierten estos lugares en lo que se denomina tristemente como una zona de sacrificio. A partir de ya los años 70, como ustedes saben, en Chile se empieza a implementar políticas neoliberales que profundizan la extracción digamos, de recursos altamente demandados en los mercados internacionales. Commodities, que se les suele llamar en la ecología política, que es un concepto en inglés. Entonces, eso va de la mano de muchas políticas privatizadoras que expanden esta tendencia que ya venía desde antes, pero antes había un espíritu más industrializador, alojado a fortalecer el Estado, y eso, bueno, en el marco de políticas sociales que recibían los beneficios
ciertos sectores como sindicales, campesinos, urbanos, ¿no? Pero ya con el modelo neoliberal, sinceramente, estas políticas quitan la mayor parte de esos beneficios, ¿no? Y se fortalece el sector privado, ¿no? Como un gran exportador de commodities de Chile, y todavía vivimos de eso, ¿no? Y ahí está el código minero, el código de aguas, ¿ya? Tenemos también, bueno, toda la política económica que se implementó en el país en otras áreas, y también una política social que empieza a tener un tinte asistencialista, ¿ya? Para neutralizar a la población y más bien mantener ahí ayudas básicas que permitan contener la pobreza y la desigualdad social, mientras avanza un modelo privatizador que profundiza la degradación socioambiental, ¿ya? En un momento donde todavía no existían legislaciones ambientales y eso ya recién se ve en los años 90. ¿Ya? Entonces, con el retorno a la democracia, estas políticas se expanden aún más, pero nacen legislaciones ambientales, legislaciones indígenas que por un lado aportan elementos de protección de los territorios, pero que son muy funcionales a, a esta dinámica exportadora neoliberal, ¿ya? Que en el fondo es como administrar las problemáticas que estaba causando con algunas regulaciones mínimas, ¿ya? Y con una limitada capacidad de fiscalización del Estado, que eso es algo que hoy día es muy evidente, ver que, por ejemplo, instituciones como la Dirección General de Agua o acá en el sur con la CONAF tienen un par de fiscalizadores por región, muchas veces no tienen movilización, falta de recursos y una alta demanda. Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque el Estado, mientras no fortalezca sus capacidades de fiscalización, de que se cumplan las leyes, de que las empresas cumplan sus compromisos ambientales, ¿no? El Estado no está en condiciones de garantizar que se cumplan esas normativas y los derechos que están en juego, ¿ya? Entonces, ¿eso qué trae a consecuencia? Junto con todas estas políticas digamos, ambientales que promueven extractivismos digamos, con una administración que permite relaciones con las comunidades, que permite poder, digamos, responder a los cuestionamientos ambientales muy a la medida de reproducir sus patrones de acumulación, ¿no? En el fondo de sus negocios. Entonces, dentro de eso se gatillan múltiples problemáticas sociales que las vemos con claridad en el área de la salud, por ejemplo. Las personas que viven en torno o muy cerca de plantas de extractivismos varios, ¿no? De mineras, de hidroeléctricas, incluso de vertederos, basurales, todo tipo de proyectos, suelen tener mucho más cáncer, suelen tener muchos problemas neurológicos, ¿ya? Y también problemas digestivos por la contaminación que eso genera en los cuerpos de las personas. Y ni hablar de los ecosistemas, que están súper contaminados, también los cuerpos de los ecosistemas, los árboles, las aguas, también eso está tremendamente afectado, ¿no? Entonces, esas situaciones las abordamos en el trabajo social a través de las instituciones de salud. En educación también se ven problemáticas asociadas a esto, porque cuando, por ejemplo, en el caso de Puchuncaví, Quintero, cuando hay episodios de alta contaminación, los colegios no pueden funcionar. Entonces los niños y las niñas no pueden ejercer el derecho a la educación. De esto, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Valparaíso emitió un informe de la vulneración de los derechos de infancia en zonas de sacrificio, enfocándose a Puchuncaví, Quintero. Entonces, de cómo hizo un informe que se elaboró para la Defensoría de la Niñez, de la Infancia y la Niñez. Entonces, ese documento refleja la relación que hay entre el trabajo social y los conflictos socioambientales, ¿no? Porque las poblaciones están sufriendo múltiples problemáticas, ¿ya? También vemos problemáticas de aumento de los conflictos sociales, porque las comunidades tienden a estar divididas, a favor, en contra. Muchos de estos emprendimientos empiezan a instalar en los territorios proyectos, muchos recursos que empiezan a circular a cambio de que las comunidades acepten estos proyectos y acepten las consecuencias que tienen, ¿no? Todo eso bajo el alero de
de la responsabilidad social empresarial, del valor compartido, que son nuevas corrientes corporativas para poder minimizar los conflictos socioambientales, pero no desde la raíz, sino que más bien generando negociaciones en condiciones de mucha desigualdad con las comunidades, ¿no? Realmente la gente ni siquiera tiene claridad de lo que están, digamos, enfrentando, o bien que a las comunidades a veces no les queda de otra que negociar con las empresas, ¿no? Con un Estado que muchas veces está ausente dentro de estas circunstancias. Bárbara, Para nosotros. hay una pregunta. Adelante. Hola, Póngase me en la llamo mano. Carolina. No sale en la pantalla, póngase en la mano. No importa. Me llamo Carolina y es una consulta. Lo que pasa es que yo quería saber qué opina usted acerca de las termoeléctricas a carbón. ¿Ya? En Chile actualmente nos encontramos con 28 centrales de termoeléctrica a carbón. ¿Qué opina usted sobre las termoeléctricas a carbón? Yo no. Bueno, responden a lo mismo, porque todos los grandes proyectos de energía que hay en el país también generan lo mismo. O sea, aquí hay que pensar las escalas, en el fondo el tamaño de estos proyectos. Cuando son a gran escala, los impactos son a gran escala. Y cuando son proyectos más pequeños, también el impacto es menor. Entonces, la reproducción de la acumulación de capital que hoy día sostiene a Chile es de gran escala. Entonces, son los territorios los que soportan esto. Y en ese caso, las termoeléctricas, o sea, no es que uno esté en contra de una termo porque sí, sino que son los alcances que tienen, son magnitudes gigantes, donde muchas de las termoeléctricas que funcionan en Chile se instalaron antes del año 93, y el año 93 fue cuando se estableció cuando se dictaminó la ley de medio ambiente, ley de base general del medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley no es retroactiva. Entonces, a los proyectos que se instalaron antes no les corre la normativa ambiental. Entonces, por eso que tienen niveles brutales de contaminación. En cambio, los proyectos nuevos que se instalaron después, ellos sí, pero con un Estado que tiene muy escasa capacidad de fiscalización en todos los ámbitos, ¿no? Y también que se instalan no en cualquier lugar, se instalan en sectores donde las comunidades son mucho más vulnerables, en lugares donde la gente tiene escasa capacidad para defenderse, ¿ya? Tiene lo que se llama, entre comillas, un capital cultural menor, o sea, que hay menos capacidad de incidencia en el poder, ¿ya? Para regular o proteger su territorio. ¿Ya? O sea, no es porque sí, en nuestro país todos estos territorios, o sea, estos proyectos están instalados en lugares de vulnerabilidad social, no están instalados en sectores ABC1, porque ahí la gente sí tiene capacidad de crítica y de incidencia política para poder cuidar sus lugares, tiene poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las termoeléctricas? O sea, replica esa situación. ¿Ya? Yo creo que particularmente una de las energías más contaminantes que hay en Chile, y hay que mirar también qué es lo que pasa con las termoeléctricas a nivel local, porque en el norte, en el caso hay un sector que se llama Mejillones, que está cerca de Antofagasta, ahí hay varias termoeléctricas, pero hay una fuga también de energía que se produce ahí y que no se almacena. Por lo tanto, produce más energía de la que pueden almacenar. ¿Ya? Entonces, ahí uno se puede preguntar, ¿será que necesitamos tanto si se puede generar mucho menos? ¿Ya? Y con eso también mitigar los daños. Y por otro lado, también hay muchas termoeléctricas en el norte que hasta por lo menos el año 2018, no sé después, pero hasta el 2018 exportaban una parte de esa energía a Brasil y Argentina. Entonces, también eso, o sea, ¿cuál es el costo de instalar proyectos para exportar y satisfacer necesidades de otros lugares a costa de la calidad de vida de las poblaciones locales, que donde hay termoeléctricas la gente está súper enferma, el mar está prácticamente muerto porque la contaminación que lanzan al mar también mata pescados, mariscos, contamina las algas, y el humo de la termoeléctrica también afecta al entorno,
actividades agrícolas, turísticas. Eso yo lo pude ver en el caso de Puchuncaví y de Huasco, que estuve participando en un proyecto años atrás. Entonces, y eso liderado por la mayor parte por empresas norteamericanas, AES la que más tiene en Chile, junto con Enel, ¿no? Que Enel es italiana, ex Endesa. Entonces también la energía que se produce no necesariamente tiene relación con las necesidades que tiene el país. Aparte que Chile, o sea, el gasto energético nacional respecto a la producción nacional de energía a nivel domiciliario es del 6%. Entonces el resto se lo lleva la minería, se lo lleva la actividad forestal, que es a gran escala, no son necesidades que tengamos las personas. Así que ahí hay mucho que discutir. Consulta, Sí, ¿algún otro comentario? ¿Por qué después del año 93, por ejemplo, los proyectos que salieran de termoeléctrica o como de todo ese ámbito, por qué de las que salieron antes del 93, cuando salió la ley esta de protección medioambiental, por qué no se rigen a pesar de que hayan salido antes? Porque la ley no es retroactiva, solamente aplica a partir de su gestación. Entonces, por eso ustedes ven los proyectos, las mineras, las termoeléctricas más antiguas, que es un desastre, ¿no? Igual también algunas de ellas han ido incorporando algunas mejoras mínimas, porque a nivel internacional cada vez hay mayor exigencia en cuanto a que estos proyectos mitiguen la conflictividad social con las comunidades, porque eso es sinónimo de seguridad jurídica y financiera, o sea, de que los proyectos no se les van a caer porque hay mucho conflicto con las comunidades. Entonces hoy día hay muchas empresas que están tomando resguardos de eso, pero sigue siendo mínimo respecto a las emisiones que tienen, y también hay una acumulación histórica en muchos de estos proyectos de una contaminación de larga data, de décadas. Entonces, ¿cómo se compensa a los ecosistemas y a las comunidades todo ese sufrimiento, ¿no? Hay una antropóloga que se llama Mayari Castillo, que habla del sufrimiento ambiental, ¿no? De comunidades, no sé, por ejemplo, ella trabaja el caso de Arica, donde se instaló un basural de metales y de sustancias radioactivas que venían de Suecia en los años 80. Entonces se le pagó al municipio para que instalaran toda esa basura, digamos, radioactiva en esa comuna, y eso generó que la gente que vivía en las poblaciones cercanas se enfermara y tuviera problemas neurológicos, metales en la sangre. De hecho, acá en Concepción tuvimos una estudiante que venía de allá y es una de las personas afectadas y víctimas de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado, como las empresas también se hacen cargo de esas vulneraciones? Y son casos sociales, porque atendemos en el trabajo social. Esas personas van al CEFAM, van al municipio, van al colegio. Entonces, ¿cómo enfrentamos también eso mirando desde esta perspectiva socioambiental, ¿no? ¿Algún otro comentario por ahí? ¿Alguien de las personas que están conectadas a través de Meet, quiere hacer una pregunta? ¿De las que están en biblioteca, no? ¿No? ¿Acá, chicas? ¿Seguimos nomás? Ya seguimos. Ya, yo creo que aquí hay bueno, esto es como un marco general de lo que está pasando en Chile, ¿eh? O sea, y en cada territorio obedece a distintos rubros, ¿no? Porque el desarrollo capitalista, ¿no? Y del extractivismo en Chile tiene un carácter energético, minero, también agroexportador, acá en el sur forestal, y más al sur todavía, pesquero en base a los salmones, a la salmonicultura. Y todos tienen esta gran escala que son, proyectos que su fin es la exportación de estas materias primas, ¿ya?
y bajo condiciones muy desiguales en términos de compensaciones, de afectaciones y de exigencias ambientales que, o sea, hay una política ambiental que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, pero ha sido mínima respecto a, a los daños que hay en los territorios. ¿Ya? Y también hay otro aspecto que es importante que ustedes contemplen, que en Chile se autorizan proyectos sin tener en consideración estudios completos de en qué condiciones se encuentran las cuencas, en qué condiciones ambientales se encuentran los territorios. Y, y también de condiciones sociales, que eso también es algo que hay que exigir, ¿no? En esto, en qué condiciones se encuentran los territorios y que el Estado invierta en investigar lo que sucede en los territorios, en todos estos ámbitos, antes de autorizar proyectos, para poder decidir con certeza en qué condiciones está el lugar en cuanto a qué es lo que puede soportar y qué es lo que no. Para planificar las cuencas, planificar el uso del territorio y que sea beneficioso para las economías locales, para las comunidades, ¿no? Y para el medio ambiente. Entonces acá en Chile se hace al revés. Primero se autorizan proyectos y después se estudia una parte de los territorios. Y muchos lugares que ni siquiera se estudia, no se sabe qué pasa. ¿Ya? Entonces ahí hay un desafío. ¿Ya? Y yo creo que es importante fortalecer este diálogo. Yo creo que aquí en las instituciones de educación superior tenemos una misión importante, ¿no? De poner estos temas a la luz pública, ¿no? Y también contribuir a sensibilizar a las autoridades de que, bueno, no podemos seguir poniendo en riesgo a los territorios de esta manera. Y eso no significa estar en contra del desarrollo ni del progreso ni de la instalación de iniciativas económicas, ¿no? Pero sí tener una certeza qué es lo que cada territorio tiene la capacidad de soportar para resguardar su sostenibilidad, ¿no? Y también de cómo compensar y recuperar ambientalmente, esto es la restauración ambiental, de cómo recuperar o reparar un poco el daño que se ha hecho. Entonces ahí hay un desafío importante y nosotros como trabajo social también podemos contribuir a iniciativas donde se genere una restauración ambiental de los territorios. Las comunidades hoy día están participando cada vez más en iniciativas ambientales, ¿no? Y ahí eso lo podemos ver en las políticas ambientales que cada vez incorporan iniciativas comunitarias, ¿no? Del Ministerio del Medio Ambiente, en las DIDECO, los municipios en general, también en el área de salud, allá en Valparaíso, bueno, en la región de Valparaíso, conocí varias experiencias de CEFAM donde los colegas implementaban proyectos ambientales para trabajar temas de soberanía alimentaria, de educación ambiental. Me acuerdo que en Quillota había un colega trabajando el tema de los pesticidas, de cómo sensibilizar para disminuir el uso de los pesticidas por los productores agrícolas, porque en los diagnósticos comunitarios que se hicieron en una localidad ahí de Quillota, las comunidades priorizaron que el mayor problema que tenían era el uso indiscriminado de pesticidas y que eso estaba afectando la salud de la población. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, ahí podemos hacer muchas cosas desde lo profesional. También acompañar a las comunidades en distintas iniciativas para huertas, para reforestación. Incluso cuando se presentan proyectos que pasan por el sistema de evaluación ambiental, hay instancias de pseudo participación social, que es una mera charla donde se entrega información a la gente. Entonces, ¿cómo las comunidades ahí las podemos acompañar para que tengan información, para que la gente pueda saber qué acciones judiciales tomar, ¿ya? Y también qué recursos pueden presentar al respecto, qué indicaciones pueden presentar a los proyectos, porque las comunidades, cuando están los proyectos, cuando hay mega emprendimientos en evaluación ambiental, las comunidades pueden presentar sugerencias, críticas, preocupaciones, ¿cómo se llama, Alejandro? No me acuerdo muy bien. Ahí ¿cómo se llama? Estos comentarios que pueden hacer las comunidades en el CEA. ¿Solicitudes ciudadanas? ¿No? Sí, exactamente. Sí, que ya a estas alturas, chiquillas, como que la mente no funciona igual que en la mañana. Pero claro, entonces nosotros podemos acompañar a las comunidades, ayudarlas
hacer sugerencias, hacer comentarios a estos sistemas de evaluación, porque después las empresas tienen que responder a cada uno de sus comentarios. Y eso es información pública, ¿ya? Y eso, como criterio, para responder a las exigencias de evaluación ambiental, tienen que responder a esas inquietudes. Y mientras más hagan las comunidades, más garantía de que se protejan, en caso de rechazar proyectos o en caso de que si se autorizan, que por lo menos se tomen cierto resguardo de las preocupaciones que tienen las comunidades. ¿Ya? Entonces ahí también hay una oportunidad para nosotros en el trabajo social. Por otra parte, también con el tema de cambio climático, que es algo que estoy trabajando ahora actualmente. O sea, se viene una política gigante de cambio climático en Chile que se va a empezar a implementar a nivel regional, a nivel provincial y a nivel municipal. Entonces, también ahí hay una oportunidad de cómo nosotros contribuimos a iniciativas de mitigar los efectos del cambio climático con las comunidades. Y eso se puede hacer en los colegios, se puede hacer en los municipios, con los CEFAM, con las organizaciones comunitarias. Hay mucho de eso y la gente lo está haciendo, con y sin instituciones. Allá en los Andes conocí muchas experiencias de cómo muchas mujeres del Camino Internacional están cuidando los árboles, están haciendo cultivos de huerta, están haciendo iniciativas de uso eficiente del agua, porque cada vez el cambio climático los afecta más con la sequía. Y a eso se suma principalmente también el despojo de agua que está generando las mineras. O sea, el cambio climático no es la única problemática. O sea, aquí tenemos una degradación ambiental producto de nuestro extractivismo. Entonces hay que pensar estas dos cosas de manera paralela. La degradación socioambiental por la acción humana y la acción humana capitalista, ¿no? Y los efectos del cambio climático. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una oportunidad nosotros de generar múltiples iniciativas y cada vez van a haber más proyectos, más recursos y más políticas públicas respecto a esto. Y nosotros ahí tenemos el desafío, además, de cómo ponemos en el debate público que se incorpore la visión de las comunidades frente al cambio climático, sus saberes, sus conocimientos, sus experiencias, y que no sean decisiones tomadas simplemente en una oficina cerrada con expertos de las ciencias duras que no contemplan lo que está haciendo el mundo social. Así que aquí se nos abre un abanico muy interesante de posibilidades para fortalecer la participación social, para cómo mitigar las problemáticas sociales que están relacionadas con el daño socioambiental, ¿ya? Y también de cómo se valoran los saberes de las comunidades y sus experiencias para tomar decisiones frente al cambio climático y las políticas ambientales en general, ¿ya? María Eugenia tiene una pregunta. Adelante. Sí, profe, lo que pasa es que... Chiquillas, tienen que silenciar sus micrófonos, las que están ahí en el mismo espacio. María Eugenia, adelante. Sí. Lo que yo le comentaba es que la minera Vizcachita le pasó ese problema que estaba conversando la señorita, de que tuvo que incorporar a la comunidad en aspectos legales. Esto es en Putaendo, ¿no? Sí, en Putaendo. Sí, lo que pasa, acá tenemos un trabajo de grupo que están realizando las chicas para su ramo, y dentro de esos trabajos están trabajando conflictos socioambientales de los territorios cercanos a la Concagua, ¿ya? Y María Eugenia está trabajando específicamente el de Vizcachitas ¿cómo se llama? De Putaendo. Sí, hay un tremendo conflicto ahí. Ahí sí que hay un conflicto, pero súper declarado. Sí, hay muchos lugares donde hay proyectos gigantes y no es conflicto porque no hay o sea, hay una aceptación forzada de las comunidades. Y digo forzada porque son proyectos muy antiguos, la gente ya está acostumbrada a eso, o siente que no pueden hacer nada. También hay mucho control social de las comunidades, ¿no? Entonces, hay distintos casos, pero hay otros donde hay conflictos declarados, donde hay oposición y la gente se organiza y busca resguardar sus derechos ambientales, sus derechos humanos, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano, entonces no estamos hablando de cosas ajenas al trabajo social.
Y ahí en Vizcachita, bueno, algo sé, ¿no? Está en juego, bueno, la contaminación de un par de ríos, de los cuales dependen muchos agricultores bueno, que sus vidas son en torno al agua, ¿no? Y al resto de la comunidad también, porque consumimos las aguas de los ríos en los que vivimos, ¿no? Acá en Concepción vivimos del río Vigo Vigo. De hecho, el agua que tomamos acá, el agua potable, se saca de los ríos y se limpia, pero más arriba hay plantas forestales, entonces no tenemos plena certeza de que el agua esté 100% limpia, entonces a todos nos afecta, ¿no? En Santiago el agua viene de la cuenca del río Maipo bueno, y algunas napas en el caso de Maipú, pero con toda la presión de una mega ciudad y la contaminación de las cabeceras, donde hay proyectos mineros, hidroeléctricos, o sea, no hay plena certeza, ¿no? Y también hay mucho cuestionamiento a las empresas sanitarias. Bueno, me acuerdo en Valparaíso con ESBAL había a cada rato problemas, ¿no? O sea, entonces es vital para la vida humana el agua, o sea, entonces ahí como el trabajo, o sea, nos ha costado insertarnos en esos debates cuando está en juego la vida en todo sentido. ¿Ya? Y hay muchas comunidades, aparte, que no tienen agua. Petorca es un caso emblemático ahí, pero acá en el sur también hay muchos lugares donde ya se está repartiendo agua, camiones aljibes, y uno tiene la idea de que en el sur hay abundancia de agua y resulta que hasta en Chiloé están repartiendo agua con camiones aljibes. Entonces, eso es un problema social grave, ¿no? Entonces aquí, cómo nosotros en el trabajo social incorporamos estas dimensiones socioambientales porque nos han formado pensando lo social como ajeno a lo ambiental y al territorio. Como que los problemas sociales están en el aire, no sé, lo social está como aparte. Y en realidad no podemos separar lo social ni de lo ambiental ni de lo económico, porque todo eso interactúa. Y como las políticas públicas separan lo social, lo ambiental, lo económico, tenemos hoy día zona de sacrificio, porque no conversan esas tres dimensiones. Cada una camina para su lado. Entonces, nosotros como disciplina asumimos con las comunidades las consecuencias de esa disociación, enfrentando muchas problemáticas y con escasas capacidades institucionales y con una alta demanda social. Pero también una tremenda oportunidad para que nos vayamos abriendo a estos campos que demandan una visión más holística. Sí, esta disociación que le ha hecho tanto daño no solamente a lo social o al trabajo social, sino que también, si recordamos un poquito del ramo de salud, como también cuando se dividió al ser humano en un ser biológico solamente, también tuvimos esa separación. El ser humano es integral, así como también la madre tierra también es parte de lo que nos pasa a nosotros. Entonces no existe una división entre lo que somos nosotros Así, como tal seres cual. sociales y lo que es nuestro entorno ambiental. Entonces, es un temazo para el trabajo social, un temazo que tenemos que ir abriendo, que ir descubriendo, y también ver cómo intervenimos, ver qué hacemos, porque nosotros, el trabajo social, a diferencia de otras profesiones, no estamos solamente para conocer o para explicar, sino que estamos para actuar. Y ahí está la diferencia. Claro, igual es cosa de mirar lo que están haciendo las comunidades nomás y uno con las mismas herramientas que tiene del trabajo social, trabaja con los territorios. O sea, desde diagnóstico comunitario, herramientas de, no sé, de animación sociocultural, no sé, de promover la participación social, que es uno de los principales objetivos del trabajo social comunitario, ¿ya? Incluso el trabajo social de personas, familia o de caso, como se le conocía tradicionalmente, porque hay muchas situaciones dramáticas, persona a persona, familia a familia, asociado a esto, pues, no sé, de personas que han sufrido por contaminación, que su salud o su territorio, su familia. Eh, y el nivel de conflictividad que a veces también genera represión y que hay personas afectadas por eso, ¿cómo las acompañamos de manera individual? ¿No? Incluso hay una dimensión emocional ahí de cuando las personas
están tan afectadas por estos problemas, también cómo podemos contribuir a restablecer su salud mental. Allá bueno, en las zonas de sacrificio la gente sufre por el estigma de sentirse que está en un lugar contaminado. O la impotencia muchas veces de que no pueden hacer mucho, o de los movimientos sociales ambientales, que también hay gente que la empiezan a perseguir, o gente que sufre represión, ¿no? Sí, Hay muchas situaciones. María Eugenia nos dice que es que ahora las comunidades dan la pelea y no se dejan amedrentar por las grandes empresas. Se ha desarrollado mayor experiencia social. Sí, ya no es además que está pasando algo bien interesante, como hoy día hay más gente que tiene acceso a la educación superior, entonces hay mucha gente en las comunidades que estudió algo, no todos, pero de repente el nieto de un agricultor que, no sé, es ingeniero ambiental o es, no sé, abogado, y se ve mucho, o en las organizaciones ambientales de pueblos muy pequeños, muchas veces es muy común, yo lo vi harto allá en la Concagua, muchas organizaciones ambientales que habían harta gente que había estudiado en Valparaíso o en Santiago, y en alianza con campesinos, con otros pobladores que tienen otros saberes, ¿no? De gente que tiene otros conocimientos. Entonces, esa alianza es potente. Y gente que hace proyectos ambientales, pues gente que busca autoformarse. Hay muchos que hacen proyectos con financiamiento incluso del Ministerio de Medio Ambiente, hay unos fondos de protección ambiental donde las comunidades postulan mucho para hacer distintas iniciativas de protección ambiental. Creo que en los FNDR creo que también hay, en los fondos de gobierno regional, y así, de los municipios también a veces financian proyectos chiquititos, y pucha, salen cosas muy, muy, muy enriquecedoras desde ahí. Me acuerdo que en Viña del Mar me comentaban unos colegas que en todas las juntas de vecinos están ejecutando proyectos ambientales. Yo les hablo hace unos 3 años atrás. Entonces imagínense, o sea, nosotros que trabajamos a nivel vecinal, o sea, cómo también potenciar estos proyectos porque cada vez hay más participación social en ellos, hay más interés, hay más preocupación también. Sí, mucho interés en los proyectos ambientales, eso desde hace unos años hasta ahora, el tema de... Hay temas que son una llave para entrar en la comunidad, como el tema del reciclaje, hay temas de los huertos urbanos, que tienen una aceptación muy, muy grande en las comunidades para poder hacer trabajo comunitario. En un tiempo en que las desconfianzas son como la razón de ser. La gente no quiere participar, cuesta motivar, y un tema que es como llave es el tema medioambiental. Todos estamos de acuerdo. Ahí no hay un tema político que diga, no, yo soy de izquierda, creo esto, yo soy de derecha, creo esto otro. Todos estamos claros que el diagnóstico es que tenemos que cuidar el medio ambiente y eso nos abre muchas puertas en lo comunitario. Hay diversas posturas ahí, uno se encuentra que en las organizaciones, claro, uno podría pensar que son más progresistas, en parte sí, pero también hay mucha gente que tiene una mirada más conservadora o más de derecha, por decirlo de alguna manera, y que también están. ¿Por qué? Porque están preocupados por lo que pasa en el territorio, porque lo afecta. Entonces, todo el mundo socioambiental es bien transversal, más cargado para, digamos, para personas que tienen una mirada más crítica, pero también participan personas que tienen miradas más conservadoras. Y ahí surgen cosas interesantes, también hay tensiones, hay diferencias, pero cada vez más conciencia, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos un potencial gigante en el trabajo social y que no significa que nos vayamos a dedicar exclusivamente a eso, de repente en conversaciones con colegas de algunas escuelas tienden a confundirse como que es como que estuviéramos apelando a que nos van a contratar exclusivamente para trabajar temas ambientales en alguna institución, no necesariamente es así. Yo creo que eso lo he visto igual. Acá, no sé, conocí en Cauquenes el encargado de medio ambiente de la municipalidad, un trabajador social, de acá en la Universidad de Concepción, de hecho. Entonces, ahí hay un ejemplo. Pero también, y lo que más
se ve es que colegas que trabajan en las instituciones públicas, que pega en distintas áreas, trabajan en distintos temas, también cada vez están trabajando más en temáticas socioambientales. Pónganse a conversar con los colegas de salud, con los colegas de la gobernación, con los colegas de los colegios, y se van a dar cuenta de que cada vez hay más iniciativas ambientales. Bueno, Bárbara, quiero abrir la palabra para ver si es que hay preguntas, sé que bueno, todas las chiquillas tienen sus preguntas. O alguna anécdota allá, en la Concagua es tan interesante el mundo socioambiental ahí. Sí. Buenas tardes, Bárbara. Bueno, la pregunta que yo tenía era, por ejemplo, desde el trabajo social, ¿cómo uno aborda esta problemática del conflicto socioambiental en territorio o en las comunidades frente a la actitud quizás negativa de algunas personas? Por ejemplo, en el caso de la refinería y fundición de Ventanas, muchas personas se ven afectadas por esta situación, pero a la vez aquí hay un lugar donde se da mucho trabajo a personas del sector, pero se ven muchos ciudadanos dañados por el tema de la salud, sus hijos, personas que están con enfermedades de alto riesgo, enfermedades de tipo respiratoria. ¿Cómo el trabajador social aborda esta problemática? ¿Cómo puede realizar esta gestión como para, no sé si decir segmentar o definir cómo voy a ayudar a este grupo, a esta comunidad? Porque hay personas que están a favor y otras en contra. Sí. Oye, súper buena pregunta. Conocí un poquito de este caso en Quintero y sí, pues, es algo que pasa. Porque en las comunidades hay personas que trabajan en los proyectos y que los defienden no porque estén de acuerdo con el proyecto, sino porque es una fuente laboral. Entonces, y eso responde a una necesidad que hay en el país de mejorar las condiciones laborales de las comunidades, y las empresas aprovechan muy bien eso para legitimarse. ¿Ya? Pero también hay otras personas en los territorios que, claro, están preocupadas por las consecuencias ambientales que traen. Entonces eso muchas veces divide familias, divide organizaciones. Claro, es complejo, es complejo. Yo creo que aquí no hay receta, o quizá hay una receta, que es hacer esa lectura de qué es lo que pasa en cada territorio y responder de acuerdo a las particularidades de cada situación. Yo creo que esa es la única receta que da. Y nosotros como trabajadores sociales siempre tenemos que estar a favor del resguardo de los derechos humanos, ¿no? Y de promover la participación de la gente. Yo creo que esos son principios básicos de nuestro quehacer en cualquier lugar donde estemos, y aquí también. Entonces, ¿cómo nosotros contribuimos también a que haya limar asperezas entre estos actores, ¿no? Desafiantes, ¿no? A veces, por ejemplo, en el caso de Codelco, que también está ahí en el mismo territorio, dentro del sindicato había un reclamo de mejorar las tecnologías para que las tecnologías de la planta, para que disminuyeran las emisiones. ¿Ya? Entonces ahí hubo conversaciones con las organizaciones ambientales, ¿ya? Y bueno, el Estado se comprometió, el gobierno actual se comprometió a hacer ahí mejoras, pero tienen que estar permanentemente las comunidades presionando, y no es una prioridad tampoco para los trabajadores. Entonces ahí yo creo que lo importante, en ese caso específico, cómo uno puede contribuir a que no haya tanta división. ¿Ya? Creo que podemos tender puentes del trabajo social porque igual son actores afectados y son de sectores populares, ¿no? Trabajadores y comunidad, el resto de la comunidad. ¿Ya? Muchas veces llegan trabajadores de afuera, entonces no tienen como mucha sensibilidad con el cuidado del territorio. La gente va nomás a trabajar y se va, y porque así la gente no se preocupa del territorio, y eso lo hacen en casi todo el país. ¿Ya? Pero sí hay gente también de las comunidades que trabaja en esta empresa. ¿Ya? Yo siento que ahí es contribuir a limar asperezas,
creo que no alimentar los conflictos, sino que como ahí también se busca un cuidado del territorio, pero, o sea, igual va a generar conflicto, pero que no sea el foco enfrentarse a los trabajadores, sino que más bien cómo las comunidades encuentran dentro de la escasa legislación que hay, de lo limitado que es el sistema de evaluación ambiental, encuentran recursos que les permitan protegerse y además generar iniciativas a nivel local para cuidar los territorios. No sé, pues hay limpiezas de playa, hay gente que tiene huertos, hay gente que está haciendo el arte, cómo expresar las situaciones ambientales a través del arte, educación ambiental, capacitación. O sea, en el fondo, más que alimentar el conflicto entre estos actores, sino que cómo podemos promover que las comunidades se centren en iniciativas que cuiden el territorio. Y en el caso de los trabajadores también, cómo generar mayor sensibilización, ¿ya? Pero que eso no tampoco signifique una amenaza a ellos como fuente laboral, aunque igual es difícil en ese caso, ¿ya? Pero entender esto en una perspectiva mayor, ¿ya? Nosotros nos vamos a encontrar muchos territorios que la gente está muy dividida. Las empresas juegan a eso porque así debilitan a las comunidades, ¿ya? Y de esa manera se pueden expandir y hay menos críticas, ¿ya? También en las comunidades hay muchos proyectos financiados por las empresas, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque la mayor parte es para limpiar imagen y muchas veces los convenios que firman organizaciones comunitarias con las mineras o con otras empresas, hay cláusulas que señalan que no se pueden manifestar en contra o judicializar alguna iniciativa, digamos, para ejercer un derecho. Eso a mí me parece grave, porque muchas veces las empresas abusan de la precariedad económica que está en las comunidades y que a veces no les queda de otra que aceptar esos tratos, ¿ya? Pero por otro lado, también, sobre todo con las empresas más antiguas, hay comunidades que han desarrollado negociaciones que han sido, me parece, más inteligentes, más astutas. En Copiapó conocí un caso de una comunidad que claro, la minera le pidió autorización para pasar por un sector marginal de su territorio, para que anduviera un par de camiones al día por ahí, y la gente no tenía agua. Entonces la comunidad le dijo, la comunidad indígena allá, pues le dijeron ya, te vamos a dejar pasar, pero con dos condiciones: que nos instale un tanque de agua que está a nombre de la comunidad y que de este trato y de este acuerdo no hayan fotos, no hayan videos, no hayan medios de comunicación, nada. Entonces, gracias a eso, hoy día la comunidad tiene agua y no aparece en ningún lugar y pasan un par de camiones ahí por el camino, que es el uso del... Eso, tiene un nombre también a nivel jurídico, el uso de las servidumbres, ¿ya? Que eso se escucha harto en minería. Entonces hay cosas así, ¿no? Pero de repente hay negociaciones en condiciones de mucha desigualdad. Entonces también cómo nosotros podemos ahí brindarle asistencia a las comunidades para que negocien en mejores condiciones, o si no quieren negociar, no, si quieren judicializar, presentar recursos jurídicos, que existen recursos de amparo, recursos de protección que pueden presentar en tribunales ambientales. Entonces ahí le damos asistencia judicial a la gente. Entonces hay tantas cosas que podemos hacer ahí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Son muchas situaciones diversas acá, pues hay que hacer una muy buena lectura de cada contexto y eso es lo que nos va a ir guiando. Claro. Bueno, si no hay más consultas, yo le quiero agradecer a Bárbara su disponibilidad de tiempo. Sabemos que Bárbara tiene hartos compromisos, tiene hartas cosas con su postdoctorado que está realizando en la Universidad de Concepción, también en sus clases en sociología. Así que agradecer su disposición a estar con nosotros. Carolina Herrera levantó la mano. Hay algo que decir. Sí, Carolina.
Hola, La que- sí, yo tengo una consulta. En concreto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para trabajar con las comunidades afectadas por el tema de los impactos ambientales? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces las personas permiten este tipo de acciones en sus comunidades por el tema económico. Porque, por ejemplo, las mineras llaman mucho a la plata, a oportunidades laborales, a ¿cómo se llama? Mejoramiento también, porque no, las mineras producen también, como por ejemplo Codelco en vecino, cuando hace plazas, cuando hace canchas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como trabajo social realmente en concreto podemos hacer para que las comunidades no se vean afectadas por este tipo de proyectos? Porque como traen sus contras, traen sus pros y de repente las personas le dan más prioridades a los pros, a pesar de que esos contras sean más perjudiciales. Gracias. Mira, sí, pues es un poco lo que les decía antes, ¿no? Hay cada situación va marcando pautas de cómo actuar, que podemos contribuir. ¿Ya? Cuando hay proyectos que ya llevan muchos años instalados, como el caso Codelco ahí, yo creo que el tema es cómo las relaciones que hay con las mineras permiten realmente mitigar el daño hecho, ¿ya? Y sin afectar la libertad de las comunidades, o sea, esto de convenios raros que a costa de que las comunidades no puedan denunciar o que no puedan, no sé, hacer alguna iniciativa contra la empresa, no. Pero sí de que si hay un proyecto que permita mitigar, pero de verdad, no con discursos verdes bonitos, reemplazar una cosa por otra, no. O sea, si hay proyectos donde la empresa realmente va a contribuir a restaurar el territorio, yo creo que son bienvenidos, siempre y cuando no se afecte la libertad de la gente. Yo creo que eso es bueno. Y que tampoco se mercantilice la relación con la gente, o sea, de que cambie de plata para allá, para acá, porque eso genera mucho daño en las comunidades. Esto igual es un desafío, son como aprendizajes que yo he ido como mirando con la experiencia, ¿ya? Y además empresas como Codelco, que es bien particular el trato con Codelco con respecto a otras empresas porque es el sueldo de Chile. Entonces, es como que todos les tienen mal a Codelco, pero todos saben que es una empresa importante para la economía nacional. Entonces, y en la Aconcagua está esa visión bien ambigua, ¿no? De que nos carga, pero tiene que funcionar, ¿no? Entonces, que funcione con mayor responsabilidad, pues, ¿no? Eso, hay muchas mesas público-privadas ahí que hace poder con las comunidades, tienden a enredar mucho a la gente, y la otra empresa hace lo mismo. Entonces, ¿cómo se concretan las iniciativas? ¿Ya? Y también que hay una mayor presencia del Estado, que no esté esto tan abandonado empresa a comunidad, porque el Estado muchas veces brilla por su ausencia, entonces eso permite que hayan abusos. ¿Ya? Que la gente esté bien capacitada, nosotros ahí, todo lo que es acompañamiento, educación ambiental, asesoría jurídica, social, respecto a cuáles son los derechos que pueden ejercer la gente, o cómo conocer experiencias de otros territorios que hayan sido a favor de las comunidades, son bienvenidos. Buscar qué se ha hecho en otros lugares es muy interesante y la gente lo valora mucho. ¿Ya? Ahora, mientras menos relaciones haya con las empresas en estos tratos, mejor. Pero si ya no queda de otra, por último, de que haya compensaciones justas o que hayan acciones que realmente contribuyan a mejorar la degradación ambiental y que no sea una cosa tan enfocada a limpiar la imagen de la empresa. Que la gente esté lo menos expuesta posible a fotos, a videos, porque eso quiebra la comunidad, que tú eres vendido, que no. Y a veces a las comunidades no les queda de otra. Entonces, también eso de que haya menos exposición, ¿no? Y si hay proyectos nuevos que van a afectar a las comunidades, yo ahí soy partidaria. Que hay una lucha nomás, porque no se instalen. Ya, en el caso de la Aconcagua tienen muchos conflictos ambientales, entonces que se instale otra minera, o sea, como no resiste la cuenca. Entonces ahí, bueno, oposición, movilización, acción directa, judicialización, pero con las empresas que hay, claro, hay que hacer algo, pero desde esta perspectiva, de cómo se contribuye
a la recuperación de los derechos humanos que han sido transgredidos. Derecho a la información, a la participación, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, muchos derechos. ¿Ya? Así que una buena pregunta, pero esta respuesta es abierta, porque depende de cada caso, pero nosotros cómo promovemos la participación, el bienestar social y ambiental de la gente y de los territorios. Así que eso. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, te queremos dar las gracias en conjunto con las estudiantes de Trabajo Social de cuarto año del Instituto Ayer de San Felipe. Así que yo creo que las que están aquí, den un aplauso a Bárbara. Ay, muchas gracias. Un gusto haber compartido con ustedes, pues, y ustedes ahí en un valle tan lindo como es la Concagua, que le tengo un cariño en el corazón de casi 2 años en Valparaíso y trabajando con la gente de allá. Es un lugar para cuidarlo, recuperarlo, dentro de lo que cada actor local puede hacer, desde las instituciones, de las comunidades, allá, bueno, las empresas también ahí, a chincar ahí para que se pongan las pilas, ¿no? Sobre todo Codelco, que debería ser la que más da el ejemplo y no pasa mucho. No pasa mucho con... Aquí les dejo mi correo y también les recomiendo, bueno, yo he hecho algunos artículos respecto a todas estas problemáticas y también les recomiendo los trabajos del Alexander Panes, que es un colega de acá de la Universidad del Biobío, trabajador social, que también está trabajando estos temas, y la Elia Sepúlveda, de la Universidad de La Serena, que también está escribiendo cosas sobre trabajo social verde ahí, que está como un poco investigando de cómo podemos incorporar como disciplina. Qué bueno. Así que eso, que les vaya súper bien, un agrado estar aquí y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Encantada de colaborarles. Ya pues, Bárbara, Gracias, muchas gracias. Te pasaste. Muy bien. Chao, chao. Cuídense, chao. Nos vemos. Chao. Ah, espera. Espérense un poquito que nos dejó acá los ¿cómo se llaman los autores? Copia. Según yo estaba grabando, pero no grabé nada.